Mi compañera y yo le agradecemos de antemano el tiempo que nos ha dedicado en esta entrevista, que además de ser un documento valiosísimo para este trabajo, nos ha permitido conocer un poco más sobre la vida de esta insigne y prolífera pintora. ¿A qué edad comienza a dibujar y pintar su madre? ¿A qué edad comienza a dibujar y pintar mi madre? Pues desde muy pequeña. Ella con 8 años, pues comienza la guerra civil. El padre es depurado, es expulsado de la carrera educativa y entonces se dedica a formar a sus hijos y utiliza pues todos los recursos disponibles entre la creación de revistas, publicaciones en las que participan todos los hijos y a partir de ahí comienzan a despuntar las habilidades, las aptitudes artísticas, culturales y sociales, por supuesto, que desarrolla la familia. Mi madre y Manolo, Agustín, José María, Juan Luis, Eduardo, Chihuahua, todos ellos pues tienen una gran habilidad, una gran capacidad para la pintura. ¿Qué vivencias recuerdas que su madre le haya contado en relación a su faceta artística? ¿Qué vivencias recuerdo de mi madre en relación a su faceta artística? Pues yo creo que ella lo que hacía era desahogar o manifestar o expresar todos sus sentimientos, todo su deseo de justicia, de amor a la tierra, de nostalgia por el pasado, por la forma de vida que tuvieron los campesinos y la sociedad simple, sencilla de nuestra isla. Ella le ha expresado en algún momento cómo se sintió al convertirse en la primera mujer que expuso en solitario en Canarias. ¿Cómo se sintió al exponer en solitario en Canarias? Pues tendríamos que fijarnos o contextualizar este hecho en su momento histórico, ¿no? En los años 50, cuando la mujer no era tenida en cuenta salvo para cuidar a la familia, para procrear, para coser, para cocinar. Entonces, para ella el ambiente cultural y el ambiente de apoyo colectivo que se creó en torno a la familia, debido precisamente a la represión que sufrieron, pues hizo que ella luchara por sacar adelante a la familia y una de las formas que tenía era precisamente pintando. Gracias a la pintura pues había un ingreso extra, pero también es que ella hacía todos los elementos decorativos de la casa, las cortinas, incluso las sillas u otros muebles y enseres domésticos. Todo eso, por supuesto, con una gran calidad o imaginación o creatividad artística. ¿Con cuál de sus obras se sintió más identificada o satisfecha? ¿Con qué obra se sintió más identificada o satisfecha? Son muchas las series, los estilos, las técnicas que utilizó. Siempre estaba indagando, siempre investigando. Para ella el arte no era buscar una obra única o una obra final o la gran obra, sino indagar en el arte, manifestar o expresarse a través del arte y hacer lo que podía. De hecho, hay obras que no pudo exponer durante muchos años porque eran obras de crítica social, de crítica al fascismo, a la dictadura, que las tenía ocultas en casa y que ha sido posible verlas, exponerlas después de la muerte del dictador. Pero yo creo que a ella lo que más le ha traído siempre es todo lo relacionado con lo canario, con lo auténtico, lo aborigen, con lo arqueológico y con lo popular. Ella entra a formar parte del movimiento indigenista por su propia voluntad y por su gran trabajo con unas series, con unos cuadros que son verdaderamente impactantes. ¿Y de sus exposiciones y premios? Exposiciones y premios. Exposiciones prácticamente hacía una cada año con nueva obra, con nuevos estilos, con nuevos discursos y nunca estuvo preocupada o interesada por premios.
hay una edad en la que las personas pues un poco reducen su capacidad, su actividad, su trabajo, y es ese momento en el que se valora o se acepta o se agradece el que la sociedad te reconozca, bien sea en el ámbito personal, privado, de grupo, o bien en el ámbito institucional. Yo creo que eso es una labor que deben de mantener las instituciones y otros colectivos, porque en vida hay que reconocer los méritos, la lucha, el esfuerzo, el trabajo, la creatividad de las personas que hacen de la cultura de nuestra isla, de nuestras islas, que sirva para impulsar el desarrollo de la comunidad entera, no de grupos o personas en particular o personas que tengan acceso económicamente a determinados servicios o lujos, ¿no? La cultura no es un lujo, la cultura forma parte de nuestra identidad, y esa ha sido la labor y el verdadero éxito o premio que ha recibido mi madre en vida. ¿Alguno de sus hermanos o usted mismo comparten la vocación artística de su madre? La vocación que puede haber creado mi madre en nosotros éramos cuatro hermanos, pues de los cuatro, tres han hecho exposiciones, siguen dos de ellos, Sisto falleció, pero Gong y Christian siguen pintando y haciendo trabajos creativos y artísticos de vez en cuando. Yo no he tenido esa vocación, eh, he conducido mi actividad profesional hacia el periodismo, porque mi padre también era periodista, y yo creo que soy el único que heredó esa vocación, pero bueno, no deja de ser o de haber o de existir un pozo, una base sólida de sensibilidad y de atracción, de interés, no solo por el arte, sino también por la lucha de la mujer en conseguir que sean tratadas con igualdad y con respeto. Su madre como pintora se ha encontrado con alguna dificultad u obstáculo bien entre sus compañeros o incluso en el ámbito familiar. Negar que las mujeres han tenido un obstáculo para, uno no, muchos obstáculos para poder desempeñar sus vocaciones, sus aficiones, sus capacidades. Negarlo es imposible, porque basta con que salgas a la calle y veas los colegios. La mayoría de los colegios tienen nombre de varones, las calles tienen nombres de varones, los monumentos están dedicados mayoritariamente a hombres, los premios Canarias o los reconocimientos institucionales hasta ahora estaban copados por hombres, y de hecho existe una biblioteca de artistas canarios que en sus 60 primeros números pues solo había reconocidas o figuraban 6 mujeres, y prácticamente la mayoría de ellas ha sido en los últimos años. Solamente estaba hasta hace unos años la figura de Lola Massieu. Y en cambio, pues todos los expertos, todos los analistas valoran y reconocen que, aparte de ser mujer, aparte de dedicarse a las tareas a las que estaban predestinadas o obligadas a cubrir, pues tenían esas inquietudes artísticas que hacían que en tiempos, robándole tiempo a su vida, a su satisfacción, a su ocio, pues se dedicaban a las artes, a la creatividad y a otras tareas, a la artesanía o lo que fuera, porque la mujer es muy creativa, es muy activa, muy trabajadora, pero siempre se le ha intentado encasillar o conducir hacia aquellas tareas o actividades que los hombres no deseaban hacer y que consideraban que era el papel de la mujer, un rol evidentemente discriminador. Con ello hace un guiño a la vida de las mujeres como madres y mujeres trabajadoras o intenta transmitir su propia experiencia. La presencia de la mujer en la obra de Jane Millares es apabullante. No solo recoge las tareas, las actividades de la mayoría de las mujeres, que si recogiendo flores,
lavando la ropa en las piletas, en la agricultura, bueno, en todas las actividades propias de la época de los años de principios del siglo pasado, que es la época que ella intenta rescatar del olvido a través de su pintura, pero también intenta transmitir esa sensibilidad o esa búsqueda de espacio, de forma de vida en la que se le respete mm, su forma de ser, se le respete sus derechos, se le respete como un ser humano. Entonces tú encuentras cuadros en los que ves que no hay una vinculación directa con una actividad profesional, laboral o lo que sea, sino simplemente mujeres que se miran, que hablan entre sí, que comparten y incluso yo creo que o pienso que buscan darle sentido a esa vida en la que han nacido bajo un yugo, bajo una opresión solamente por el hecho de ser mujer, solamente por su condición de género. Y eso es una constante en la obra de Jane Millares. Jane Millares y Antonio Padrón son dos de los máximos representantes del indigenismo canario. ¿Qué rasgos comunes destacaría entre ambos? Jane y Antonio Padrón son dos de los exponentes y representantes del indigenismo canario. Pero también está Felo Monzón, Santiago Santana, en la escultura Plácido Fleitas, Abraham Cárdenas. Hay un movimiento artístico generacional que surge en los años, a principios de los años 20, cuando surge la escuela Luján Pérez y que intenta cambiar la dinámica de la pintura hasta ese momento, que era un privilegio de la burguesía, que solo se hacían retratos, paisajes, bodegones, para aquellos que podían permitirse el lujo de comprar un cuadro, una obra de arte de aquellos artistas decimonónicos o anteriormente, ¿no? En cambio, en el siglo XX se producen todos los ismos, los movimientos artísticos, se producen los movimientos sociales y políticos. La escuela Luján Pérez surge después de la Revolución Soviética y eso lleva a una nueva forma de entender el arte, una forma en la que se busca lo que es lo propio, lo próximo y lo que es lo auténtico de la sociedad. No solo se retrata a las élites o a los personajes famosos, sino también se intenta rescatar a través de la obra artística y pictórica el paisaje, la naturaleza, las costumbres, las tradiciones, las actividades populares, y todo eso queda reflejado en un movimiento que se llama el indigenismo canario, que tiene también un cierto, tiene un parentesco con los muralistas y los indigenistas latinoamericanos, que también vivieron una situación de búsqueda de recuperación de la identidad, porque vivieron una colonización que intentó aplastar o ocultar todo un pasado muy rico, mm, mm, muy desconocido. Apenas se investigaba, por ejemplo, de los antiguos pobladores de Canarias, su historia, su realidad, y todo eso, ese movimiento de búsqueda del pasado, de lo auténtico, de las raíces del pueblo canario, también se traslada al arte, y por eso surge un movimiento muy potente, muy numeroso, de artistas canarios que quedan englobados dentro de lo que es llamado indigenismo. En cuanto a Antonio Padrón, evidentemente es y Jane son dos de los exponentes de ese movimiento, pero tienen una peculiaridad, y es que ellos tienen una forma personal diferente al resto del colectivo, más onírica,
quizás más cubista también de lo que es la representación de los personajes y las actividades que realizaban, pero evidentemente el movimiento indigenista no es exclusivamente ni es liderado, protagonizado por Antonio Padrón y por Janes, es un movimiento social que abarca muchas más cosas, la literatura, el teatro costumbrista, la arquitectura con el regionalismo y el tipismo que desarrolla Néstor Martín Fernández de la Torre, es todo un movimiento social que se da prácticamente y exclusivamente en Gran Canaria, mientras que en Tenerife apuntalaban más lo que eran las tendencias internacionales como era el surrealismo.